Caso Cristóbal Montoro, 7 años. 7 años de tranquila instrucción. Y hoy conocemos el informe de la Agencia Tributaria sobre el caso Montoro. Mañaneros ha tenido acceso a ese informe que empezaba a publicarse el viernes a última hora. Y que tela. Lo que dice es que las empresas pagaban para que les hicieran las leyes. Las leyes no se hacían con el voto de los ciudadanos, sino con el pago de compañías. Las empresas se compraban la ley a través de pagos al bufete presuntamente de Cristóbal Montoro. 35,5 millones pagados para que les haya leyes ad hoc, para que se les hagan leyes ad hoc. 35,5 millones. Y se identifican 2 sectores, pero la agencia tributaria, Hacienda, pide investigar más. Pedro Gómez, porque se identifican empresas sanitarias, pero se identifican sobre todo empresas gasistas. Es que ese informe de más de 250 páginas da muchísima información sobre cómo trabajaba ese bufete, ese despacho económico que creó Cristóbal Montoro. Aseguran que se trabajaba como un lobby empresarial, que lo único que hacía era contactar empresas con el ministerio para modificar leyes, y calcula que al final, en esos 5 años, se recaudaron hasta 35 millones de euros. Por ejemplo, simplemente las gasísticas, que en un principio se calculaba que habrían pagado en torno a 600.000 euros por esas modificaciones que les beneficiaban en cuanto a impuestos, ahora se eleva hasta 1 millón de euros. Pero dice Hacienda que no se descarta que haya más pagos, porque en línea a lo que decía la Fiscalía que está investigando este caso, falta muchísima documentación. Hay cantidades superiores o en torno a los 10 millones de euros de movimientos que no se tienen localizados, ni el origen ni el destino. Y además esos beneficios, esos ingresos, luego se repartían, dicen, de manera llamativa entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades mercantiles de las que tampoco se tienen datos. Es más, no se llegan a tener los datos bancarios ni siquiera de Cristóbal Montoro o de su hermano. Por eso critican y denuncian la carestía de información que han recibido durante todo este tiempo y solicitan requerimientos tanto a las cuentas bancarias que estaban localizadas para equipo económico como para cuentas en el extranjero. En castellano, Hacienda denuncia un muro de ocultación en el caso Montoro, del que fuera ministro de Hacienda. Lo que dice la agencia tributaria es tremendo. Lo que dice es que un ex ministro de Hacienda crea un entramado societario de tal calibre que hace imposible seguir el rastro del dinero, porque identifica hasta 150 cheques por valor de 2 millones de euros de origen desconocido, en lo que Hacienda, dice la agencia tributaria, identifica como un mecanismo por el que el dinero entra a equipo económico, el bufete de Montoro, y Hacienda, la Hacienda de Montoro, te hace una ley a medida. Las empresas pagan y el ministerio cumple, hace leyes ad hoc. Esto es lo que dice la agencia tributaria, que señala un muro de silencio en todos los frentes, porque, por ejemplo, esto es lo que no se localiza. No se sabe que en el Banco Gallego hay 4.400.000 euros en pagos no identificados. Simplemente se dice transferencia, transferencia, transferencia. En la Caja Rural de Jaén hay otro 1.600.000, en el que tampoco se dice cuál es el origen. 400.000 en Caja Rural Sur, 2,5 millones en BBVA, medio millón en Santander. Cuando uno hace la suma, son 9-10 millones de euros de origen desconocido, que no se pueden identificar. La agencia tributaria es incapaz. Hay un muro bancario de tal calibre que, cuando se pregunta quién es el titular de ciertas cuentas, ING identifica 8, pero 3 están sin identificar. Unicaja identifica 5, 3 están sin identificar. Ibercaja identifica 10, 9 están sin identificar. Lo que hay es un entramado societario para evitar que se sepa que Montoro y asociados está detrás de todo esto. Y cheques y pagos que tienen muy difícil explicación. Esto es parte de la memoria de la agencia tributaria. ¿De qué y por qué ha pagado José María Aznar
$35.544,89 dólares, porque se paga en dólares americanos al bufete de Equipo Económico. Lo que hay aquí es, dice Hacienda, un entramado económico por el que se paga y a cambio se legisla. Hacienda describe una red financiera en el caso Montoro, cuyo fin era ocultar el destino del dinero. Hubo que poner un cebo, claro, es que esto si no, no funciona. En total, más de 35 millones de euros en pagos fraccionados y en distintas cuentas que después se repartían entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades. Se actúa contra ellos. De esa cantidad, el fisco recalcula la cifra que pagaron las gasísticas para obtener beneficios legislativos. Aumenta ahora presuntamente hasta casi 1 millón de euros y no descartan que esa cifra pueda crecer cuando accedan a la documentación que falta. Ahora no se presentan porque saben que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Una investigación muy complicada según Hacienda, no solo por la mezcolanza de fondos y la ausencia de información bancaria, sino por la gran cantidad de movimientos de dinero que no tienen ni referencia ni explicación. ¿A usted le parece mal eso? De hecho, hay cerca de 10 millones de euros cuyo origen o destino se desconoce y se solicita una comisión rogatoria a Estados Unidos y Alemania para poder seguir rastreando el dinero. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final. El informe describe a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Montoro, como un lobby de influencia en el ministerio gracias a sus contactos. Las empresas pagaban presuntamente según se iban superando los trámites legislativos e incluso se vanagloriaban de ello. Una borrachera de gasto público. Además, Hacienda se queja de que no se han aportado los datos bancarios de Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, la subsecretaria de Hacienda Pilar Platero, Luis de Guindos y una de las sociedades donde fueron a parar parte de los fondos. Esto de verdad es una cosa fantástica. ¿Cuántas irregularidades acabaremos conociendo del despacho económico de Montoro? Pedro Águeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pedro, el informe de Hacienda es contundente, son 250 folios, es una cosa ¿con qué? ¿Con el retrato de compraventa de leyes? Sí, el fondo de la cuestión es ese. Estáis explicando que hay mucha opacidad respecto a la actividad económica de Equipo Económico y lo que los investigadores tratarían de determinar, porque esa es la sospecha, es que Cristóbal Montoro, entre ser ministro de Hacienda del gobierno de Aznar y ser ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy, fundó este despacho. Él argumenta que cuando volvió al gobierno con Rajoy se desvinculó por completo del despacho. Pero claro, como hay movimientos de fondos de ese despacho después de que él se fuera, cuando ya estaba otra vez en el gobierno, y ese despacho cobraba, por ejemplo, y este es el centro de la investigación, del sector gasístico para obtener cambios en las leyes que le beneficiaban, ¿pudo Cristóbal Montoro, a través de esa contabilidad opaca, cobrar de Equipo Económico aunque no estuviera formalmente vinculado ya a él? Pues eso es lo que tratan, entre otras muchas cuestiones, de determinar los investigadores. Pedro, es sorprendente la cuantía y es sorprendente la opacidad, porque la cuantía en gasistas, por ejemplo, eran 600, acaba de ser más de 1 millón. Tenemos 35,5 millones en pagos y tenemos pagos que todavía no conocemos porque los bancos no reportan más que el término transferencia. Sí, y aquí una frustración. Lo único que se está investigando en el juzgado número 4 de Tarragona es el favor que se habría hecho a las gasísticas a cambio de dinero de interferir en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Mariano Rajoy, para cambiar 2 leyes que les beneficiaban de forma millonaria a ese sector fiscalmente, y a cambio de eso, pues, Equipo Económico recibía una cantidad. El correo que encuentran los Mossos d'Esquadra en 2017 de forma casual dice eso: dejaos de tocar gente en Madrid, con quien hay que hablar es con Equipo Económico, que tiene vía directa con el ministro Montoro. Para eso fundó ese despacho, aunque él dice que ya se había ido. Entonces se investigan ese 1 millón de euros de las gasísticas a cambio de beneficiarse, pero en la investigación han aflorado constructoras, el sector del juego. Equipo Económico era una especie, y eso los periodistas de economía de aquella época lo saben perfectamente, de gobierno subcontratado en cuanto a lo que se refería al Ministerio de Hacienda. Para saber por dónde iba a ir las políticas fiscales de Montoro, había que preguntar a la gente que estaba en su despacho. Por cierto,
gente que tenía una puerta rotatoria entre el Ministerio de Hacienda y equipo económico, tanto en el gobierno de Aznar como después con el gobierno de Rajoy. Si le preguntas a uno de los viejos periodistas económicos del país, yo te voy a decir, Águeda, en aquel momento el secretario de Estado, que era Menéndez, tenía tal puerta giratoria que los periodistas económicos le conocíamos como Treméndez. Era absolutamente escandaloso aquello. Voy a volver contigo enseguida, Águeda. Pero efectivamente, dice Águeda, una de las claves de todo esto, 7 años después. Estamos conociendo 7 años más tarde, porque la investigación aquí está siendo especialmente lenta. 7 años después estamos conociendo lo que estamos conociendo. Y esta lentitud beneficia a círculos muy concretos. Adela, vamos a revisarlos porque algunos de ellos están teniendo una fortuna judicial excelente. Sí, vamos a ir con esos plazos y con esos beneficios que especialmente en algunos casos sí que irían en el círculo de Isabel Díaz Ayuso. Se traduce en años de instrucción. Vamos con el caso Montoro, tú lo has dicho, acusado de cobrar por hacer reformas legislativas a medida a empresas gasísticas. Tras más de 7 años de instrucción, el juez vuelve a prorrogar ese proceso. Avanzamos, otro nombre propio, Ana Milla, número 3 del Partido Popular de Madrid, vicesecretaria de organización de Isabel Díaz Ayuso, imputada desde el año 2022 por 4 delitos de corrupción. La investigación, fijaros, es antigua, que ya hablamos del caso Púnica. Los primeros indicios contra ella se remontarían al año 2016. Durante la instrucción, la jueza llamó como testigo al marido de Millán, pero al parecer fue imposible localizarle tras varios requerimientos. La cosa es que la próxima citación es para junio del año 2026. Y uno más, empresario, comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, lleva aproximadamente 2 años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos. Tardó 1 año en declarar como investigado y el juicio no se celebrará previsiblemente hasta el año 2027. Pedro Águeda, aquí ha habido hasta quejas. La Fiscalía ha protestado por informes de la UCO que decía eran extraordinariamente frágiles y extraordinariamente débiles. ¿Te estás refiriendo, Javier, a alguno de los casos que hemos hablado en este momento? En este caso Montoro, en el caso Montoro, te decía. Montoro, sí. No, el caso Montoro es paradigmático. Aquí nos encontramos con algo insospechado. Quien está impulsando el caso son los Mossos d'Esquadra, que encontraron ese correo del que hablábamos antes con, digamos, la prueba del delito, de donde se empieza a tirar, y la agencia tributaria y la fiscal del caso. Pero eso no quiere decir que la fiscal del caso esté arropada por sus jueces. El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que últimamente sale mucho en las informaciones por impulsar de forma decidida, por ejemplo, casos como de corrupción, como el caso Cerdán, no ve caso en equipo económico. Cree que se hacían una actuación de lobby perfectamente legítima. Y en cualquier caso, lo que ha cortado de raíz es una vía de investigación en la que el pasado verano estuvimos insistiendo de forma muy intensa, que es la utilización que hizo Montoro de la información confidencial del Ministerio de Hacienda, probablemente la más poderosa que hay para atacar a tus adversarios, para hacer eso, atacar adversarios internos del Partido Popular y externos, enemigos políticos. Esa vía de la investigación ha sido radicada, expulsada de la investigación por orden de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. El juez no ha tenido más remedio que hacer caso a eso que le pedía la Fiscalía y nos estamos centrando únicamente en los beneficios que habrían obtenido del cambio de leyes de las empresas del sector gasístico, ni siquiera otras empresas como el sector de la construcción o del juego que decíamos antes. Pedro Águeda, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo.